Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo y escucha cada palabra que voy a decir, porque este mensaje puede ser el parteaguas en tu vida espiritual. En este exacto momento, mientras me escuchas, Dios está enviando señales, direcciones y orientaciones para tu vida. Pero necesito hacerte una pregunta dolorosa. ¿Las estás viendo? ¿Las estás escuchando? La verdad que nadie quiere enfrentar es esta. Vivimos en una generación de cristianos espiritualmente distraídos. Tenemos la Biblia en el librero, asistimos a la iglesia, oramos antes de los alimentos, pero cuando se trata de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo, estamos perdidos como ovejas sin pastor. Y esto no es solo triste, es peligroso, porque cuando pierdes la capacidad de discernir, te vuelves vulnerable al engaño. Aceptas como respuesta de Dios lo que es manipulación humana. Confundes coincidencia con milagro. Confundes tu propia voluntad con la voluntad divina. Hoy no vine aquí para agradarte, vine para despertarte. Si sigues caminando sin desarrollar el discernimiento espiritual, vas a tomar las decisiones equivocadas en los momentos más cruciales de tu vida. Vas a desperdiciar oportunidades que Dios preparó específicamente para ti. Vas a ignorar las alertas divinas cuando estés caminando hacia el peligro. Este no es un mensaje de entretenimiento, es un llamado urgente a la madurez espiritual. Prepara tu corazón, porque hoy Dios te va a enseñar el lenguaje del cielo. Hoy vas a aprender a reconocer las señales divinas que han estado a tu alrededor todo el tiempo. Empecemos por el fundamento. El discernimiento espiritual no es intuición humana mejorada, no es sexto sentido, no es presentimiento o corazonada. El discernimiento espiritual es la capacidad sobrenatural que Dios concede al creyente para distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene de la carne y lo que viene del diablo. Es la habilidad de ver más allá de las apariencias, de percibir el origen y el propósito detrás de las situaciones, de las personas y de las oportunidades que surgen en tu vida. Cuando tienes discernimiento, no te engaña el empaque bonito del pecado. No te dejas llevar por la apariencia de piedad de aquellos que niegan el poder de Dios. El discernimiento es como tener rayos X espirituales. Miras una situación y no solo ves lo que está en la superficie, sino también las intenciones ocultas, las consecuencias futuras y la voluntad de Dios detrás de todo. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, «Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Fíjate en la palabra clave, ejercitados. El discernimiento se desarrolla a través de la práctica, a través de la búsqueda constante de la presencia de Dios y del estudio de su palabra. No es un don que recibes y te quedas esperando que funcione automáticamente. Es una capacidad que necesita ser cultivada, alimentada y perfeccionada diariamente. Ahora necesito confrontarte con una verdad que va a doler, pero que es absolutamente necesaria. La razón por la cual tantos cristianos perdieron el discernimiento no es porque Dios dejó de hablar, es porque nosotros dejamos de escuchar. Y dejamos de escuchar por tres razones principales que necesitan ser expuestas aquí. Primera razón, el ruido del mundo. Vivimos en una era de ruido constante. Redes sociales, noticieros, entretenimiento, trabajo, relaciones problemáticas. Estamos tan bombardeados por información y distracciones que nuestra alma ya no puede encontrar el silencio necesario para escuchar la voz suave de Dios. Como el profeta Elías descubrió, Dios no está en el terremoto, no está en el fuego, no está en el viento fuerte. Dios está en el silbo apacible y delicado que solo puede ser escuchado en el silencio. Segunda razón, el pecado no confesado. El pecado tapa los oídos espirituales. Cuando tienes áreas de tu vida que no han sido entregadas a Dios, cuando tienes prácticas que sabes que desagradan al Señor, pero insistes en mantener, creas una barrera entre tú y la voz divina. El salmista dijo, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Tercera razón, la pereza espiritual. Muchos cristianos quieren recibir revelación de Dios como si fuera comida rápida, rápido, fácil y sin esfuerzo.
Pero el discernimiento exige disciplina, exige tiempo en la presencia de Dios, exige estudio de la palabra, exige ayuno, exige oración persistente, y la generación actual no quiere pagar ese precio. El resultado son cristianos que viven como huérfanos espirituales, tomando decisiones basadas únicamente en la lógica humana, siendo engañados por lobos vestidos de ovejas y perdiendo las oportunidades que Dios preparó específicamente para ellos. Ahora vamos a lo que importa. ¿Cómo te habla Dios? Dios no es mudo, pero Él tiene formas específicas de comunicarse con sus hijos. Si no conoces estos canales, vas a pasar toda la vida esperando que Dios hable de una forma que nunca prometió hablar. Primer canal, la palabra de Dios. Esta es la base de todo discernimiento verdadero. Todo lo que Dios te hable a través de cualquier otro medio debe estar alineado con las Escrituras. Dios nunca te va a dar una revelación que contradiga su palabra escrita. Si alguien llega hasta ti diciendo que Dios reveló algo que va contra la Biblia, puedes tener certeza absoluta. Eso no vino de Dios. Segundo canal, el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Él es tu consejero personal, aquel que susurra en tu espíritu, que te alerta sobre peligros, que te dirige hacia las oportunidades correctas. Pero recuerda, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu, no a tu mente carnal. Tercer canal, las circunstancias. Dios abre y cierra puertas. Él orquesta situaciones, pone personas en tu camino, pero cuidado, no toda puerta abierta viene de Dios, y no toda puerta cerrada es oposición divina. Por eso necesitas los otros canales para confirmar. Cuarto canal, el consejo de los sabios. Proverbios nos enseña que en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa personas maduras espiritualmente para orientarnos. Pero atención, no es cualquier persona, son personas que demuestran frutos espirituales y sabiduría bíblica. Quinto canal, la paz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15, habla de que la paz de Cristo debe gobernar en nuestros corazones. Cuando estás en la voluntad de Dios, hay una paz sobrenatural aún en medio de las tormentas. Cuando estás fuera de la voluntad de Él, hay inquietud, aun cuando todo parece estar saliendo bien. Ahora que conoces los canales por los cuales Dios habla, necesito alertarte sobre uno de los mayores peligros del discernimiento: confundir la voz de Dios con tu propia voz. Esta es una de las cuestiones más críticas del discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces ya pensaste que estabas escuchando la voz de Dios, pero en realidad era solo tu propia voluntad disfrazada de revelación divina? Esto pasa más de lo que imaginas, y las consecuencias pueden ser devastadoras. La voz de Dios tiene características específicas que necesitas aprender a reconocer. Primera característica: siempre está alineada con el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Dios nunca te va a orientar a hacer algo que contradiga su naturaleza santa, justa y amorosa. Segunda característica: la voz de Dios trae convicción, no condenación. Cuando Dios te corrige, es para restaurarte. Cuando el diablo te acusa, es para destruirte. La voz de Dios puede confrontarte duramente con el pecado, pero siempre con el propósito de llevarte al arrepentimiento y a la libertad. Tercera característica: la voz de Dios generalmente te desafía a crecer, te saca de tu zona de confort, te llama a un nivel más alto de fe y obediencia. Si la revelación que estás recibiendo siempre confirma lo que ya querías hacer, desconfía. Cuarta característica: la voz de Dios produce frutos duraderos. Cuando obedeces la orientación genuina de Dios, los resultados glorifican al Señor y edifican su reino. Cuando sigues tu propia voz, los frutos son temporales y centrados en ti mismo. Tu propia voz, por otro lado, siempre es conveniente. Confirma tus deseos carnales, evita el sacrificio y busca el placer inmediato, justifica el pecado y minimiza las consecuencias. Te mantiene en control de la situación. Aprende a hacer esta pregunta crucial: ¿esta orientación me lleva más cerca de Dios o me aleja de Él? La respuesta va a exponer el verdadero origen de la voz que estás escuchando.
Pero hay otro peligro aún mayor que necesitas conocer. Existe una tercera voz que muchos cristianos no saben identificar, y esa voz ha destruido más vidas que cualquier otra cosa. El diablo es el maestro del disfraz espiritual. No va a llegar hasta ti con cuernos y tridente diciendo, «Hola, soy Satanás y quiero destruirte». No, viene como ángel de luz, imita la voz de Dios con una precisión aterradora, y la diferencia entre la voz de Dios y la voz del diablo a veces puede ser muy sutil. La voz del diablo siempre tiene tres características marcantes. Primera, crea urgencia innecesaria. Tienes que decidir ahora. No puedes esperar. Si no haces esto hoy, vas a perder la oportunidad para siempre. Dios puede darte sentido de urgencia en algunas situaciones, pero Él nunca te presiona de forma que te impida buscar confirmación y sabiduría. Segunda característica, la voz del diablo siempre te aísla. Te hace creer que eres demasiado especial para necesitar consejo. Dios está hablando solo contigo. Nadie va a entender. No necesitas contarle a nadie. Cuando una revelación te aleja del cuerpo de Cristo, desconfía inmediatamente. Tercera característica, la voz del diablo apela a tu orgullo. Te hace sentir superior a los demás. Eres más espiritual. Tienes una revelación que los otros no tienen. Dios te escogió especialmente. El diablo sabe que el orgullo fue su propia caída y usa la misma estrategia contra ti. Aquí está la prueba definitiva. La voz de Dios siempre te lleva a la humildad, al arrepentimiento, a la dependencia de Él y al amor por el prójimo. La voz del diablo siempre te lleva al orgullo, a la justificación propia, a la independencia y al desprecio por los otros. Pero existe aún otra fuente de confusión que necesitas conocer, algo que ha engañado hasta cristianos maduros. No todo lo que pasa en tu vida tiene origen espiritual. A veces las cosas simplemente pasan por las leyes naturales, las decisiones humanas o las consecuencias de nuestros propios actos. Y uno de los mayores errores que los cristianos cometen es espiritualizar todo. Perdiste el trabajo y piensas, Dios me está disciplinando. Puede ser que sí, pero también puede ser que la empresa esté pasando por dificultades financieras. Te enfermaste y concluyes, es ataque del diablo. Puede ser, pero también puede ser que no te has cuidado adecuadamente. El problema de la superespiritualización es que te impide tomar las actitudes prácticas necesarias. Si crees que todo es guerra espiritual, vas a pasar todo el tiempo ayunando y orando, pero no vas a buscar un médico cuando deberías. Si piensas que toda dificultad es prueba de Dios, puedes aceptar pasivamente situaciones que exigen acción de tu parte. Por otro lado, existe el error opuesto, la subespiritualización. Algunas personas secularizaron tanto la vida que ya no pueden ver la mano de Dios en nada. Para ellas todo es coincidencia, casualidad, suerte o mala suerte. Perdieron completamente la capacidad de percibir cuando Dios está actuando. El discernimiento verdadero te enseña el equilibrio. Te ayuda a distinguir cuándo algo tiene origen espiritual y cuándo tiene origen natural. Te enseña cuándo orar y cuándo actuar, cuándo ayunar y cuándo buscar ayuda profesional, cuándo resistir espiritualmente y cuándo aceptar un cambio que Dios está permitiendo. La clave está en no tener una respuesta automática para todo. Cada situación necesita ser discernida individualmente, con oración, sabiduría y a veces con el consejo de personas maduras espiritualmente. Para un momento y sé honesto conmigo, ¿cuántas decisiones equivocadas ya tomaste porque confundiste tu voluntad con la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces espiritualizas demasiado las situaciones o ignoras completamente las señales que Dios está enviando? Si estás reconociendo estos errores ahora, es el Espíritu Santo despertándote. No ignores este momento. Ahora te voy a enseñar algo que va a revolucionar tu vida de oración y tu capacidad de recibir dirección de Dios. La mayoría de los cristianos oran como si Dios fuera sordo. Gritan, repiten las mismas frases 1000 veces, hacen oraciones largas y emotivas, pero nunca se detienen para escuchar. Convirtieron la oración en un monólogo cuando debería ser un diálogo. Dios quiere hablar contigo, pero Él no va a competir con tu ansiedad, con tus pensamientos acelerados o con tu prisa.
Él habla en el silencio, en la quietud, en la pausa entre una palabra y otra. Aquí está el secreto que pocos cristianos conocen. Después de presentar tus peticiones a Dios, necesitas quedarte callado y esperar. No salgas corriendo a tus actividades. No empieces a pensar en tu lista de pendientes. Simplemente permanece ahí, en silencio, con el corazón abierto, esperando que Él responda. Esto no es misticismo oriental, esto es cristianismo bíblico. El Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 declara: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver lo que se me dirá. Cuando aprendes a hacer silencio delante de Dios, cosas extraordinarias empiezan a pasar. Él susurra direcciones en tu espíritu. Trae versículos a tu mente en el momento exacto en que los necesitas. Muestra soluciones para problemas que parecían imposibles. Alerta sobre peligros que ni imaginabas que existían. Pero esto exige disciplina. Exige que apagues el celular, encuentres un lugar apartado y dediques tiempo de calidad para estar en su presencia. No 5 minutos apresurados antes de dormir. Tiempo real, con hambre real de escuchar su voz. Y hay señales específicas que Dios usa para comunicarse con nosotros, señales que la mayoría de las personas ignoran completamente. Dios habla a través de patrones. Cuando la misma situación, la misma persona o el mismo versículo aparecen repetidamente en tu vida en un periodo corto de tiempo, eso no es coincidencia. Es Dios tratando de llamar tu atención hacia algo importante. Estás pasando por un problema y de repente 3 personas diferentes, sin saber de tu situación, te dan el mismo consejo. Abres la Biblia al azar y caes en el versículo que habla exactamente sobre tu cuestión. Prendes la radio y la primera canción que suena tiene una letra que parece haber sido escrita específicamente para tu momento. Muchos cristianos descartan estas experiencias como mera coincidencia, pero te digo, cuando Dios quiere hablar contigo, Él orquesta las circunstancias de forma sobrenatural. Otra señal poderosa son los sueños y las visiones. Joel capítulo 2, versículo 28. Profetiza que Dios derramaría de su espíritu, y los jóvenes tendrían visiones, y los ancianos soñarían sueños. Esto no es solo para profetas o personas súper espirituales, es para cualquier cristiano que tenga un corazón abierto para escuchar, pero cuidado, no todo sueño viene de Dios. Algunos son solo reflejo de tu mente procesando las experiencias del día. Otros pueden ser hasta ataques espirituales. ¿Cómo distinguir? Un sueño de Dios siempre te deja con paz, aunque el contenido sea desafiante. Trae claridad, no confusión. Y cuando oras sobre él, hay confirmación a través de otros medios. Dios también habla a través de puertas que se abren y se cierran de forma sobrenatural. Cuando estás buscando la voluntad de Él para una decisión y de repente todas las circunstancias se alinean perfectamente para una opción, presta atención. Cuando insistes en un camino y todos los obstáculos posibles aparecen, detente y revalúa. Pero existe una señal que supera todas las otras, una señal que nunca falla y que todo cristiano necesita aprender a reconocer. Es la señal de la paz interior. No estoy hablando de emoción o sentimiento. Estoy hablando de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, como Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es una tranquilidad profunda en tu espíritu que permanece aun cuando las circunstancias están difíciles. Cuando estás en la voluntad de Dios, hay una quietud en tu interior que nada puede quebrantar. Puede haber tormenta alrededor, puede haber oposición, puede haber desafíos enormes, pero en el fondo de tu alma hay una certeza inquebrantable de que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto. Por otro lado, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no importa qué tan favorables sean las circunstancias, hay una inquietud constante. Algo dentro de ti susurra que no está bien. Puedes tratar de convencerte con argumentos lógicos, puedes hasta tener apoyo de otras personas, pero esa inquietud no se va. Aprende a honrar esa señal.
Cuando sientes esa paz profunda sobre una decisión, puedes avanzar con confianza, aunque no entiendas todos los detalles del plan de Dios. Cuando sientes inquietud persistente, detente. No importa qué tan buena parezca ser la oportunidad. Espera hasta que Dios traiga claridad. Muchos cristianos tomaron las peores decisiones de sus vidas, ignorando esta señal. Se casaron con la persona equivocada porque tenía sentido lógicamente, pero no tenían paz. Aceptaron trabajos que destruyeron sus familias porque era una buena oportunidad económica, pero el Espíritu Santo estaba alertando en contra. La paz de Dios es como un GPS espiritual. Cuando estás en el camino correcto, hay luz verde. Cuando te estás saliendo de la ruta, hay luz roja. Aprende a obedecer a ese GPS divino, aun cuando no entiendas el motivo de la dirección. Pero ¿cómo desarrollas esa sensibilidad para percibir estas señales? ¿Cómo entrenas tu discernimiento para que funcione con precisión? Primer ejercicio: ayuno regular. El ayuno rompe el dominio de la carne sobre tu espíritu. Cuando dominas los apetitos físicos, te vuelves más sensible a las cosas espirituales. Jesús dijo que algunos tipos de demonios solo salen con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el ayuno agudiza tu discernimiento espiritual. No estoy hablando de ayuno de show, ayuno para impresionar a otros. Estoy hablando de ayuno secreto entre tú y Dios, con el propósito específico de acercarte a Él y escuchar su voz con más claridad. Segundo ejercicio: meditación en la palabra. No lectura corrida, no lectura por obligación, meditación profunda. Toma un versículo y mastícalo espiritualmente. Piensa sobre cada palabra. Pídele al Espíritu Santo que revele capas de significado que nunca viste antes. Josué capítulo 1, versículo 8, dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Tercer ejercicio: prueba tus impresiones espirituales. Cuando sientas que Dios te está mostrando algo, anótalo. Haz seguimiento para ver si aquello se confirma o no. Con el tiempo, vas a aprender a distinguir entre tu intuición humana y la revelación genuina del Espíritu Santo. Cuarto ejercicio: busca mentores espirituales. Encuentra personas que demuestran discernimiento maduro y aprende de ellas. No tengas pena de pedir consejo. El orgullo es el mayor enemigo del discernimiento. Quinto ejercicio: practica la presencia de Dios. Haz de la oración una conversación continua a lo largo del día. Señor, ¿qué piensa sobre esto? ¿Cómo quiere que responda? ¿Qué decisión glorificaría su nombre? Pero necesito alertarte sobre algo que puede anular todo este desarrollo si no tienes cuidado. El pecado deliberado es el asesino del discernimiento espiritual. No puedes vivir en rebelión contra Dios y esperar escuchar su voz con claridad. No puedes mantener áreas de tu vida que sabes que desagradan al Señor y querer que Él te dé revelaciones profundas. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 lo deja muy claro. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea interferencia en la línea de comunicación entre tú y Dios. Es como tratar de sintonizar una estación de radio con interferencia. Puedes hasta captar algunos fragmentos de la transmisión, pero nunca vas a tener claridad completa mientras la interferencia esté ahí. Y no estoy hablando solo de pecados grandes. Estoy hablando de cualquier área de tu vida donde conscientemente eliges desobedecer a Dios. Puede ser amargura que te rehúsas a perdonar. Puede ser orgullo que alimentas secretamente. Puede ser una relación que sabes que no agrada a Dios. Pueden ser hábitos que destruyen tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuando genuinamente te arrepientes y abandonas el pecado, es impresionante cómo tu audición espiritual mejora inmediatamente. Es como si alguien hubiera limpiado tus lentes espirituales. De repente puedes ver y escuchar cosas que antes estaban bloqueadas. Aquí está una verdad dura.
Muchos cristianos que se quejan de que Dios no les habla, en realidad saben exactamente lo que Dios quiere que hagan, solo que no quieren obedecer. Entonces fingen que no están escuchando, esperando que Dios cambie de opinión o dé una orientación más conveniente. Ahora, asumiendo que estás dispuesto a lidiar con el pecado y desarrollar el discernimiento, existe una trampa sutil que puede desviarte del camino correcto. Es la trampa de la búsqueda por revelaciones espectaculares. Muchos cristianos se vuelven adictos a experiencias sobrenaturales extraordinarias y empiezan a despreciar la orientación simple y cotidiana de Dios. Quieren visiones dramáticas, sueños proféticos, manifestaciones angelicales, y cuando no reciben eso piensan que Dios no está hablando, pero la verdad es que Dios habla más frecuentemente a través de lo común que a través de lo espectacular. Susurra más de lo que grita. Orienta a través de circunstancias simples más que a través de milagros cinematográficos. Elías esperaba encontrar a Dios en el viento impetuoso, en el terremoto, en el fuego, pero Dios estaba en el silbo apacible y delicado. La lección es clara. Si siempre estás esperando lo extraordinario, vas a perder las orientaciones ordinarias que Dios está enviando todos los días. Dios puede dirigirte a través de una conversación casual con un amigo, a través de un versículo que ya leíste 1000 veces, pero que de repente cobra nuevo significado, a través de una oportunidad de trabajo que surge inesperadamente, a través de la sabiduría de un consejero que respetas. No desprecies lo simple mientras esperas lo complicado. No ignores el susurro mientras aguardas el trueno. Muchas veces, la orientación más preciosa de Dios viene empacada en la simplicidad de lo cotidiano. Otra trampa peligrosa es el síndrome del profeta particular. Algunas personas desarrollan tal dependencia de otros para escuchar de Dios por ellas, que pierden completamente la capacidad de discernir por sí mismas. Corren detrás de todo profeta que aparece, buscan palabras de otros constantemente, pero nunca cultivan su propia intimidad con Dios. Dios quiere hablar directamente contigo. Él no quiere que seas dependiente espiritual de nadie. Otros pueden ayudarte, aconsejarte, confirmarte lo que Dios ya está hablando, pero necesitas tener tu propia relación personal con Él. Y hay una última cosa crucial que necesitas entender sobre el discernimiento. Algo que va a determinar si vas a usar este don para edificar o para destruir. El discernimiento sin amor se convierte en juicio destructivo. Cuando desarrollas la capacidad de ver a través de las máscaras de las personas, de percibir motivaciones ocultas, de identificar espíritus malignos, hay una tentación enorme de volverte crítico, superior y condenatorio. Empiezas a ver los defectos de todo mundo. Percibes la hipocresía en la iglesia. Identificas las intenciones egoístas detrás de acciones aparentemente generosas. Y si no tienes cuidado, te vas a convertir en una persona amargada, aislada y orgullosa, que juzga a todos, pero no ama a nadie. El verdadero discernimiento siempre lleva a mayor amor, no al distanciamiento. Cuando ves las heridas detrás de la agresividad de alguien, sientes compasión. Cuando percibes las inseguridades que motivan el orgullo de una persona, oras por ella en lugar de condenarla. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, «Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy». El discernimiento maduro te hace más misericordioso, no más severo. Te hace entender que todos somos pecadores salvados por gracia, que todos tenemos áreas ciegas, que todos necesitamos la paciencia y el perdón unos de otros. Usa tu discernimiento para proteger, no para atacar, para restaurar, no para destruir, para interceder, no para chismear, para amar de forma más inteligente, no para juzgar de forma más cruel. Y cuando Dios te muestre algo sobre alguien, pregunta, «Señor, ¿cómo quiere que use esta información?». A veces es para orar, a veces es para confrontar en amor, a veces es simplemente para tener sabiduría sobre cómo relacionarte con esa persona, pero nunca es para hacerte sentir superior. Llegamos al punto más importante de todo este mensaje.
Después de todo lo que aprendiste sobre discernimiento, existe una decisión que necesitas tomar ahora. Puedes salir de aquí y seguir viviendo como siempre viviste, ignorando las señales de Dios, confundiendo tu voluntad con la voluntad de Él, siendo engañado por voces que no vienen del cielo. O puedes tomar la decisión de desarrollar este músculo espiritual hasta que funcione con precisión sobrenatural. Pero te advierto, esta decisión te va a costar algo. Te va a costar tiempo que preferirías gastar en entretenimiento. Te va a costar comodidad, porque Dios te va a sacar de tu zona de seguridad. Te va a costar relaciones superficiales, porque ya no te vas a conformar con conversaciones vacías sobre cosas irrelevantes. El discernimiento maduro te convierte en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Te conviertes en alguien que no puede ser engañado fácilmente. Alguien que reconoce las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten completamente. Alguien que camina con autoridad espiritual porque sabe cuándo está hablando en nombre de Dios. Pero esto también significa que vas a cargar responsabilidades mayores. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Cuando sabes discernir la voluntad de Dios, ya no puedes usar la ignorancia como excusa para la desobediencia. Entonces te pregunto, ¿realmente quieres esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del discernimiento verdadero? ¿O prefieres seguir en la mediocridad espiritual, viviendo como un cristiano común que nunca desarrolla todo el potencial que Dios puso dentro de ti? Si tu respuesta es sí, si realmente quieres desarrollar el discernimiento espiritual, entonces empieza hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy, encuentra un lugar silencioso. Confiesa tus pecados delante de Dios. Pídele que abra tus oídos espirituales y comprométete a obedecer lo que Él te muestre, aunque sea difícil. El mundo necesita cristianos que sepan escuchar la voz de Dios. La iglesia necesita personas que no se dejen engañar por todo viento de doctrina. Tu familia necesita a alguien que camine con discernimiento divino. Dios te está llamando a un nivel más alto. La pregunta es, ¿vas a responder a ese llamado? Este fue el mensaje sobre la clave del discernimiento, identificando las señales divinas en tu camino. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. No dejes que esta palabra sea solo un mensaje más que escuchaste. Deja que sea el punto de partida de una nueva etapa en tu vida espiritual. Recuerda, Dios nunca dejó de hablar. El problema nunca fue el silencio divino, sino nuestra falta de sensibilidad espiritual. Hoy recibiste las herramientas para cambiar eso. Aprendiste a distinguir entre la voz de Dios, tu propia voz, y la voz del enemigo. Descubriste los canales por los cuales Dios se comunica y las señales que Él usa para orientarte. Pero conocimiento sin aplicación es inútil. Ahora es hora de salir de la teoría y entrar en la práctica. Es hora de desarrollar este músculo espiritual hasta que funcione con precisión sobrenatural. Es hora de convertirte en alguien que camina con discernimiento divino en todas las áreas de la vida. El mundo está lleno de personas perdidas, tomando las decisiones equivocadas porque no pueden escuchar la voz de Dios. Pero tú no tienes que ser una de ellas. Tienes la clave del discernimiento. Úsala sabiamente. Si este mensaje transformó tu visión sobre cómo Dios nos habla, si despertó en ti el deseo de desarrollar un discernimiento más agudo, entonces forma parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente. Dale clic al botón de suscribirse aquí abajo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje que puede cambiar tu vida. Y si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que era exactamente esto lo que necesitabas escuchar hoy, deja tu like en este video. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas que también necesitan aprender a escuchar la voz de Dios con claridad. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita desarrollar el discernimiento espiritual. A veces Dios te usa para llevar la palabra correcta a la persona correcta en el momento correcto. Que Dios bendiga tu jornada de crecimiento espiritual y que te conviertas en alguien que reconoce las señales divinas en cada paso de tu camino. Hasta el próximo mensaje.